Vamos a Isaías 61. Amén. 61. Betty, me vas a leer el versículo 1 y el versículo 2 de Isaías 61. Presten atención, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchen esto, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros venimos para aprender la palabra del Señor. Amén. Nosotros no venimos acá para llenarnos de emociones. Amén. No podemos darnos el lujo de vivir hoy solamente en emociones. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. De emociones estamos cansados hoy en día. Tenemos que aprender la palabra de Dios. A la iglesia nosotros venimos a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos liberta. La palabra de Dios es la que nos sana. La palabra de Dios es la que nos libra de todos los males. La palabra es la palabra de Dios. En la iglesia nos puede faltar la música, nos puede faltar un grupo, nos puede faltar la escuela, nos pueden faltar todas esas cosas, pero lo que no nos puede faltar es la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a aprender acerca de nuestro Señor, nuestro Mesías. ¿Qué enseñó nuestro Mesías? ¿Qué enseñó nuestro Señor? ¿Qué enseñó Jesucristo para nuestras vidas? Amén. Una vez prediqué, si no más me acuerdo, prediqué acerca del poder de atracción que hay en las palabras de Jesús. ¿Cuál es el poder de atracción que hay en las palabras de Jesús? Amén. A mí me gusta mucho escuchar a Jesús. Me encanta escuchar a Jesús. No hay algo que desee más en mi vida que escuchar a Jesús, que escuchar su mensaje. La pregunta es, ¿a ti también? ¿Te gustaría escuchar a Jesús? ¿Cuál es el mensaje de nuestro Señor? Amén. Vamos a leer Isaías 61, del versículo 1 al versículo 2, y que el Señor tenga control de todas las cosas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué dice? Dice Isaías, un profeta entre el año 900 y el año 850 antes de Jesucristo. Él tiene una visión y tiene una palabra de parte de Dios. Y él dice, el Señor me escogió, el Señor me eligió, me ungió con su Santo Espíritu para traer buenas nuevas. Palabras de alivio, palabras de sanidad, palabras de libertad, palabras de esperanza. Es lo que significan buenas nuevas. Amén. ¿Sí? A vendar a los quebrantados de corazón. Escucha, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas hemos estado adoloridos en nuestros corazones? Yo creo que todos, no existe uno que no esté dolorido en su corazón, que no tenga algo en su corazón que le duela. Amén. Todos hemos pasado por ese momento, todos hemos pasado por ese lugar. En algún momento que el Señor tiene que sanar nuestros corazones. Dice, a poner venda a nuestros corazones. ¿Sí? A publicar libertad a los cautivos. Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los que están presos. Amén. ¿Sí? Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O sea, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O sea, que en el Señor tenemos buena voluntad, ¿sí o no? En Jesucristo tenemos buena voluntad. En el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a morir por nosotros y se hizo una iglesia para Él mismo, estamos viviendo un tiempo de buena voluntad. Aún en las cosas que nosotros a nuestro parecer no parece que son buenas, delante de Dios son buenas, porque lo que hay detrás de eso es mucho mejor que lo que vivimos en este tiempo. Amén. ¿Sí? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesucristo me encanta mucho, me fascina, el Señor. No puedo vivir sin su mensaje. Su mensaje me desespera, me da anhelo su mensaje, me da esperanza su mensaje. Porque Jesucristo enseñó tanto del cielo como también enseñó de un infierno. Estamos acá. ¿Y por qué te quiero decir? Enseñó tanto de un cielo como de un infierno. Porque Él no quiere que nosotros vayamos al infierno.
El Señor no quiere que nosotros vayamos ahí. No quiere que vayamos a ese infierno donde dice la Biblia que el gusano no se muere y las llamas de fuego nunca se apagan. Ese lugar no fue creado para nosotros. ¿Y por qué te quiero poner esto en tu espíritu y en tu corazón? Para que escuches hoy las palabras de Jesús. No vamos a hablar de infierno, no vamos a hablar de cielo. Vamos a hablar de las palabras de Jesús. ¿Qué hacen las palabras de Jesús en nuestras vidas? Porque en aquel entonces, cuando Jesús predicó, muchos lo recibían y muchos lo rechazaban. Y vamos a hablar hoy acerca de eso. Cuando Jesucristo habla, hoy en día, ¿ustedes creen que Jesucristo habla? Claro que Jesucristo habla. ¿Sabes por qué habla? Porque habla a través de su palabra. Habla a través del mensaje que ya Él predicó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los hombres hoy en día, los predicadores, se llenan de estratagemas para predicar un mensaje, parece que es de la Biblia, pero no es de la Biblia, es de su propio, o de lo que Él quiere predicar. Está hablando de Jesús. Entonces nosotros como ministros lo que tenemos que hablar es lo que ya está escrito, lo que Jesús enseñó. ¿Cuánto hay para que Jesús nos ministre en su palabra? Muchísimo, ustedes no tienen idea. No nos alcanza esta vida ni la otra que viene para aprender de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Vamos a ver lo que dijo Él sobre su palabra. Él dijo: el que recibe mis palabras, el que oye mis palabras. En el tiempo de Jesús hubieron muchos que cuando lo escuchaban se maravillaban, se gozaban por las cosas que Jesús decía, pero otros se escandalizaban por las cosas que Jesús decía. Amén. Entonces, ya leímos en Isaías 61 del 1 al 2, está el profeta como 900 años antes de Cristo, teniendo una visión, teniendo una revelación, teniendo una palabra profética para el pueblo de Israel. Entonces Jesús, cuando viene, ese mensaje de esperanza es cumplido en Jesús, porque Él fue enviado a eso. Él fue enviado a darnos libertad. Él fue enviado a darnos descanso. Él dijo: yo soy el descanso. Si alguno está cargado, trabajado, cansado, frustrado, ya no puede más, déjalo atrás, ven a mí, deposítalo en mí, que yo puedo llevar esas cargas. El ser humano no puede llevarle estrés. El ser humano no puede llevarle estrés. El ser humano no puede llevar la frustración. El ser humano no puede llevar la depresión. No la puedes llevar, es una carga que si no la sueltas y se la entregas a Cristo, te lleva al infierno. ¿Estamos acá? Para eso vino Cristo, para darle descanso al cansado y libertad al cautivo y al que está oprimido en el corazón, enfermo, sanarlo. A eso vino Cristo, a nuestras vidas. Para eso el Señor lo ungió. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta parte la voy a leer yo del versículo 18 al 19. Después del 19 en adelante me ayudas a leer. Miren, escuchen bien. Nos ayuda el Señor de aquí en adelante. Dice, mira, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Como les dije ahorita, ¿cuántos hemos estado quebrantados en el corazón? Muchísimas veces. Amén. Quebrantados en el corazón. Dice, y a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad. ¿Ustedes saben qué cosa es un pregonero? Un pregonero es una persona que anda repitiendo lo mismo, escucha esto, repitiendo lo mismo por donde quiera que va. Pregonando libertad a los cautivos. Él dice, yo soy el que liberta, yo soy el que sana, yo soy el que levanta. No sé si están acá. Amén. Eso es un pregonero. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Por qué vista a los ciegos? Porque nosotros en nuestra naturaleza no podíamos mirar a Dios. Y a través de la palabra de Cristo, cuando nosotros la escuchamos y la recibimos en nuestros corazones, nuestros ojos son abiertos y podemos ver a Dios. De lo contrario, no podemos ver a Dios. Dice, si el Padre no trae a nadie a Cristo, nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Amén. Por eso es importante cuando nosotros vamos a las iglesias o a los lugares de congregación, escuchar el mensaje que se está predicando. ¿Cuál es el mensaje que se está predicando? ¿Qué es lo que nos tratan de enseñar? ¿Qué es lo que nos quieren decir? A veces los predicadores, y no lo digo por nada, porque hasta uno mismo se ha visto tentado en esas cosas, se ven como que
¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra cuando un hombre se ve como que no tiene... no me acuerdo la palabra, como que no tienes opción, no sabes qué vas a hacer y tratas de hacer cosas para que funcione? Eso le ha pasado a muchos predicadores hoy. Han confundido el mensaje de Jesucristo en las iglesias con estratagemas de hombre para que el mensaje pegue, para que el mensaje le ayude a la gente. Y nadie puede ayudar a nadie si el mismo Jesucristo no es el que te ayuda con su palabra pura. ¿Están acá? Y eso fue lo que enseñó Jesús. Dice, a pregonar, ¿dónde me quedé? Dice, y a los ciegos, dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Escucha esto, ahí Jesús no mencionó el año de la venganza del Señor. Él no lo mencionó. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Jesús no tenemos ese año de venganza. En Cristo Jesús dice el libro de Filipenses que los cielos y la tierra se reunieron unos solos. Queriendo decir que si nosotros estamos en Cristo Jesús, escucha esto, nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales. En Cristo Jesús, dice la Biblia, somos más que vencedoras, número 1, y tenemos todas las bendiciones que necesitamos. Dice Pablo, no nos falta nada. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta? A mucha gente le dice, bueno, yo no lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque todavía no le has prestado bien atención, oído a la palabra de Jesús, a la palabra de Cristo. Sigue leyendo a partir del 20 en adelante y yo voy a ir haciendo pausas. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Para un momentico. Mira, cuando Jesús terminó de leer la profecía, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Él se abrió, se declaró en ese momento el Mesías. Escuchen esto. Y dice que en ese momento muchos daban testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca. Y se maravillaban de las cosas que Jesús decía. ¿Cuántos de los que estamos acá? Por eso fue que empecé diciendo, yo me maravillo con lo que Jesús enseña. Me maravillo con lo que está escrito en su palabra. Me maravillo con lo que ha dicho Jesús ya. No necesito otra cosa que no sea lo que Jesús ya ha dicho. Y vamos a ver por qué, escuchen esto, y vamos a ver por qué. Porque vamos a leer hoy algo que el Señor dijo acerca de la fe en Él. Vamos a leer algo de lo que está escrito en una profecía en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos en el Señor? ¿Qué corre de adentro de nosotros cuando creemos en el Señor? Dice, el que cree en mí, como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces? Que no corre ese río porque verdaderamente no estamos prestando atención a la palabra de Cristo. O si le prestamos atención en algún momento la hemos descuidado. Y si ese río no crece dentro de, o sea, no rueda, no corre dentro de nosotros, no podemos crecer. No podemos mirar los frutos en Cristo. ¿Amén? Sigue leyendo. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Una pausa. Escucha esto. Jesús les está diciendo cosas a ellos en ese momento. Cuando Él dijo, yo soy el Mesías, muchos, dice, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de Jesús. ¿Por qué? Ellos estaban esperando un Mesías. Y creyeron en Él en ese momento. Pero ahora,
escucha esto, ahora dice que cuando él dijo estas cosas sobre Elías, sobre el profeta Naamán y los leprosos, dice que se llenaron de ira. Los mismos que se maravillaron en un momento por las cosas que él dijo, se llenaron de ira porque no querían escuchar lo que Jesús les estaba enseñando. Así a veces nos pasa a nosotros. Queremos escuchar a veces lo que nos conviene. Escucha esto, lo que queremos escuchar y lo que no necesitamos y lo que necesitamos escuchar, no nos conviene escucharlo. Así nos pasa a veces a nosotros. Amén. Como le pasó a estos hombres. Aquellos hombres no eran diferentes a nosotros. Vivían en un tiempo diferente, pero eran hombres igual que tú y que yo. Tenían conciencia, tenían corazón, tenían un espíritu. No sé si van entendiendo. Amén. Y a mí me encantan mucho las palabras de Cristo Jesús. Tanto las que salvan como las que condenan. Porque es lo que me enseña a dónde voy y a dónde no debería ir. ¿Sigue? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Perfecto. Hasta ahí quiero dejarlo porque quiero que titulemos, o el Señor me ha puesto en mi corazón titular esta palabra, cuando escuchamos la voz de Jesús. ¿Cuántos han escuchado la voz de Jesús? ¿Has escuchado la voz de Jesús en algún momento? ¿Sí? Bueno, cuando se lee la Biblia, ¿se escucha la voz de Jesús? Cuando tú lees la Biblia, se escucha la voz de Jesús. Porque la palabra es la voz de Dios. Esto de aquí es la voz de Dios. Ahora, hay experiencias que los cristianos tienen cuando oran. Tú estás orando en un sueño, en una visión. ¿Amén? Pero la palabra más segura sobre la voz de Jesús se encuentra en la Biblia. Amén. Entonces, cuando escuchamos la voz de Jesús, ¿qué pasa en nuestras vidas? Hubieron personas que rechazaron el mensaje de Cristo. Hubieron personas que lo aceptaron. Las personas que aceptaron el mensaje de Cristo, todas cambiaron. Todas cambiaron. Todas tuvieron un encuentro con la palabra. Amén. Es rico tener un encuentro espiritual con el Señor. Es rico tener un encuentro espiritual con el Señor, pero también necesitamos tener un encuentro con su palabra. Amén. Pedro le dijo, mas en tu palabra lo voy a hacer. Y en su palabra lo hizo, y en su palabra recibió ¿qué? La bendición de Dios. Amén. Entonces, cuando escuchamos la voz de Cristo. Vamos a el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Las palabras de Cristo me llaman la atención, me atraen las palabras de Cristo. Y quiero este mensaje que se quede en sus corazones y en su espíritu. Escucha esto, quiero que este mensaje se quede en sus corazones y se quede en su espíritu. Por la sencilla razón de que lo único que nos va a salvar a nosotros el día de mañana es la palabra de Jesucristo. Amén. Él dijo, mi palabra que yo os he hablado hoy, ella te va a salvar o te va a condenar el día de mañana. ¿Amén? O te salva o te condena la palabra de Cristo. Por eso es importante escuchar la palabra de Cristo cuando se predica en las iglesias. No predicar emociones, no predicar mensajes contaminados, mensajes puros, mensajes cristocéntricos. Amén. Le pido al Señor todos los días que nos ayude a no desviarnos de esa condición de predicación. Amén. Mensajes cristocéntricos, que es lo único que nos puede salvar. Capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Para un momentico. El Señor en algún momento le está diciendo a las multitudes. Con la multitud venían los discípulos de Cristo caminando. Amén. Y en algo que le estaba enseñando Jesús, escucha esto, acerca de no juzgar a la ligera, no juzgar a aquellos, por ejemplo, que yo le diga a alguien que tiene un pecado y yo estoy pecando más que el otro. Y el Señor le dice, no mires la paja de tu hermano si tienes una viga en el tuyo así. Primero saca la viga del tuyo y después entonces podrás tener derecho para ayudar a tu hermano. Entonces, cuando Él está enseñando todas estas cosas, Él le dice, léeme el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Noten que estamos hablando de un corazón. Ahora mira, el versículo 46 dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor?
Señor, y no hacéis lo que os mando. Versículo 47, sigue. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Para un momentico, miren en el contexto que Jesús enseña y dice lo siguiente. Él dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice todo. Él no dice solamente sus discípulos, él dice todo. Porque en ese momento Jesús estaba en el monte, y en el monte se cree teológicamente que había un aproximado de 5,000 personas siguiendo a Jesús. Y él dice, todo aquel que oye mi voz y las hace, le compararé a qué es semejante. Por eso es importante escuchar la voz de Cristo. Por eso es importante cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para darte libertad, me ungió para abrirte la prisión de la cárcel, me ungió para sanarte el corazón, para pregonar el año agradable del Señor. Cuando Él dice eso, se está refiriendo a alguien que necesita escuchar bien la palabra de Él. Necesitas depositar tu corazón, tu espíritu, todo tu ser en lo que estás escuchando para que lo puedas recibir. Si no, no lo puedes recibir. No sé si van entendiendo. Él dijo, todo aquel que viene a mí, nota, que viene a mí, no que Jesús fue a él, que viene a mí y oye mis palabras. ¿Qué dice? Le comparo a un hombre semejante a qué? Síguele. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Una pausa. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos edificado una casa? ¿O hemos ayudado a edificar una casa? Hemos trabajado en construcción. Yo me acuerdo en Cuba, Marisa, tuve que ayudar a mi hermana Marisa, al esposo a levantar una casa. Y había que abrir unas zanjas así grandísimas y unos huecos anchos para abajo de 2 metros. Y ahí poner cabillas y poner cemento y poner cosas. ¿Qué significa? Que Jesús dice, el que viene a mí y oye mis palabras, le compara a un hombre que levanta una casa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que abrir un hueco. Tenemos que ponerle responsabilidad al mensaje. Amén. Para poder edificar sobre el mensaje de Cristo. Eso es crecimiento espiritual de la palabra. Dice, le compara a un hombre que abre un hueco y ahí pone el fundamento, que ya es la palabra de Cristo, y sobre ella empieza a edificarse. ¿Sí? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Escucha. Entonces, cuando hubo venido el viento, el río, la inundación, escucha esto, la casa no se movió porque estaba fundada sobre la roca. A veces nos pasa que cuando viene el viento, cuando viene el impacto, cuando viene la prueba, nos sacudimos y nos caemos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos edificando sobre un fundamento. No estamos escuchando bien a Cristo. Si escucháramos bien a Cristo, tuviéramos la revelación total, exacta, clara de lo que Él es en nuestras vidas. Es nuestro libertador, es nuestro sanador. Escuchen esto, ustedes saben hasta el punto que Jesús enseñó y dijo lo siguiente: el enemigo, si ustedes están en mis manos, el enemigo no nos puede tocar. Lo único que tengo que hacer yo es sujetarme a lo que dice la Biblia. Porque dice Santiago, si el enemigo te quiere atacar, sujétate a Dios y él tiene que salir echando. Tiene que huir. ¿Por qué? Las tinieblas y la luz no concuerdan. No pueden vivir juntas. Amén. Por eso es que Jesús es libertador. Por eso es que Jesús es sanador. Por eso es que... No sé si se van entendiendo. Amén. ¿Sí? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Ahora un momentico. Dice que no fue que no la oíste. La responsabilidad no está en el que la está predicando, la responsabilidad está en ti y en mí. Por eso se titula Cuando oímos la voz de Cristo. Usted puede estar convencido que cuando tú y yo oímos con oídos oidores la palabra de Jesús, su vida será cambiada, su vida será transformada, su vida será sanada, su vida será libertada de ataduras, de temores, de miedo, de engaño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, le compara un hombre que oyó y no hizo, sino que edificó sobre nada. ¿Sí?
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice, el río vino, la lluvia, el viento, dieron contra aquella casa y se cayó. Y fue grande su ruina. Otras traducciones dicen, y fue grande su perdición. No sé si van entendiendo. ¿Por qué? Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros cuando escuchamos la palabra. No sé si están acá. Jesús le dijo a la mujer pecadora, a Magdalena le dijo, ¿quién te juzgó? ¿Quién te condenó? Nadie te condenó, ni yo lo hice. Ve y no peques más. No sé si van entendiendo. Ese es el mensaje de Cristo. Eso es evangelio, eso es buenas nuevas. ¿Qué le predicó ella? ¿Qué le predicó Jesucristo a ella? Buenas nuevas. ¿Qué le dijo? Yo soy el tiempo agradable del Señor. Yo no te juzgo, no te condeno, te salvo. Ve y no peques más. Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros después que escuchamos la palabra. Al ciego, ¿qué le dijo? Al que lo sanó. Le dijo, mira, has sido sanado. Ve y no peques más para que no te regrese algo peor. Porque nos toca una responsabilidad a nosotros. Jesucristo no anduvo con juegos predicando emociones a la gente. Jesucristo anduvo predicándole la verdad a la gente. Jesucristo no anduvo diciéndole a la gente, vas a ser prosperado, vas a ser millonario, vas a ser grande, vas a ser inmenso, Jehová está contigo. Jesucristo no anduvo predicándole esas tonterías a la gente. Jesucristo anduvo predicándole para que fueras un hijo de Dios completamente entendido con la palabra de Dios. Entonces estamos acá. Jesucristo, cuando Él resistió la tentación, les voy a poner un ejemplo, miren el evangelio de Cristo. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Jesucristo se sujetó a la palabra. Jesucristo no se inventó una revelación. Jesucristo nunca tuvo una revelación, Él era la revelación. Él nunca se inventó la revelación. Él no traía un mensaje, Él era el mensaje. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos bien a Jesús, nuestras vidas son libertadas. ¿Por qué hay tantos creyentes en las iglesias hoy en día y hay pocos convertidos? ¿Saben por qué hay muchos creyentes y pocos convertidos? Porque no han escuchado bien a Jesús. Si ellos se ponen a escuchar bien a Jesús, dicen, oh my God, yo necesito arrepentirme. No sé si van acá. Porque el mensaje de Jesús es el único que tiene poder para libertarnos, para sanarnos, para... No sé si van entendiendo. Amén. No es que ahora ya lo escuchaste ahora y es que vas a ser perfecto y vas a ser... No es un proceso, pero si lo escuchamos diario. Estamos acá. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Mateo 7. Si estamos todos ahí. ¿Estamos todos ahí? Mateo capítulo 7, versículo 28. Estamos hablando del mismo contexto de Lucas. Estamos hablando de la misma historia. Estamos hablando del mismo mensaje. Escuchen esto. Versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mira lo que dice el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. No sé si van entendiendo. La gente se admiraba de su doctrina. Jesucristo no andaba predicando tonterías. Jesucristo andaba predicando una verdad. Jesucristo andaba predicando una revelación. Entonces, Jesucristo no andaba predicando una tontería. Jesucristo no andaba predicando cualquier cosa. Jesucristo andaba predicando palabras que cambiaban y transformaban la vida de las personas. Amén. A muchas personas. Hubo una mujer, escucha esto, hubo una mujer que se le acercó por a Jesús. Se le acercó por atrás y a sus pies lloraba en los pies de Jesús y lo ungía a los pies a Jesús. Y Jesús predicó en ese momento un evangelio, una buena nueva. Y dijo, donde quiera que se predique este evangelio, de ella se recordará para siempre. Amén. ¿Por qué? Jesús había libertado a esa mujer de 7 demonios. La había sanado. ¿Por qué? Porque ella sabía que en las palabras de Jesús había libertad, habían poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ella se acercó a Jesús. ¿Qué hace
la palabra de Cristo en nosotros cuando nosotros la escuchamos con oídos oidores, con necesidad. Escuchen esto, con necesidad. Nadie va a suplirle, escuchen esto, nadie no, perdón. Dios no va a suplirle algo a alguien si usted no lo necesita. Porque si usted no lo necesita, usted no lo va a valorar. Dios siempre en el pueblo suplió todas las necesidades. Miren esto, ¿por qué los judíos se ofendieron con Jesús? Cuando Jesús le dijo, ningún profeta fue enviado a las viudas que habían en Jerusalén en aquel entonces. Elías, que fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, escucha esto, Elías no fue enviado a ninguna viudas, sino solamente a una, en Sarepta. Y le dijo, ningún leproso fue enviado a Elías, sino solamente a Naamán, un hombre que no era ni judío. Y los judíos se ofendieron por lo que Jesús dijo. ¿Por qué lo dijo así Jesús? ¿Por qué ustedes creen que Jesús lo dijo así? Por la condición de sus corazones. ¿Qué produce la palabra de Cristo en nosotros? Produce vida, produce esperanza y produce salvación. Amén. Tenemos que aprender a escuchar la vida o la palabra de Jesucristo en nosotros. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. Quiero decirles algo un momento, para que entiendan el poder que hay en la palabra de Jesucristo. No he sido enviado, escucha esto, no he sido enviado sino a predicar a Cristo. No he sido enviado sino a enseñar a Cristo. Escucha esto. Confucio, ¿ustedes saben quién es Confucio? Uno que está más confundido que el diablo. Pero Confucio fue un líder religioso. Y él le dijo a sus discípulos lo siguiente, yo no soy el camino. Él le dijo, busquen el camino, yo no soy el camino. A sus discípulos él lo dijo. Buda, ¿sabe quién es Buda? ¿Han visto los Budas esos de muñecos que hay en las casas? Ese es Buda. Buda le dijo a sus discípulos, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Y Mahoma, el profeta de los terroristas, escuchen esto, dijo que él no era el profeta de la vida. Y Jesús cuando vino, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Te hago una pregunta, ¿con eso usted se conforma? Me conformo con eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo el evangelio de Cristo me impacta, me llama la atención, me sacude, me emociona, me da esperanza, me gusta el evangelio de Cristo. Y a los únicos que cambia el evangelio de Cristo es a los que lo reciben. Dice, el que oye mis palabras y las hace. Si usted oye las palabras, pero no las hace, a usted no le va a afectar positivamente en nada el evangelio en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto es mensaje de Cristo. Él lo dijo. ¿A qué comparo el hombre que me oye? Al que cava y pone ahí su casa. Y al que no cavó, la quiso edificar sobre la arena. Están acá. Juan capítulo 14, versículo 6, perdón. Confucio, es que está más confundido el diablo. Yo no soy el camino. Buda, yo no soy la verdad. Y Mahoma dijo, yo no soy el profeta de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Amén. ¿Por qué usted cree que Jesús en una manera de predicar el evangelio usó tres expresiones? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En vez de decir, no, ya yo soy todas las cosas, él dijo tres cosas: soy camino, soy verdad y soy vida. Porque tenemos que aprender a caminar con Cristo. Tenemos que aprender a recibir la verdad de Cristo. Y depende de estos dos, la vida se pone de manifiesto, porque eso es lo que hace ser un discípulo de Cristo, traer vida a nuestras vidas. Lee, Betty. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchen esto, donde quiera que Jesús caminó, habló, donde quiera que Jesús entró, donde quiera que Jesús predicaba su mensaje, había cambios. Habían dos clases de cambios. Habían las personas que se arrepentían y recibían el evangelio de Cristo. Y habían personas que se ofendían y se rehusaban creer en su evangelio. La pregunta es, ¿cuál tú quieres ser? ¿La que recibe el evangelio y produce cambio en tu vida? ¿O la que te rehusas creer en el evangelio de Cristo y no cambiar? Mateo capítulo 19, versículo 21 al 22. Donde quiera que Jesús predicaba su mensaje, había cambio. Le predicó el mensaje a una mujer samaritana. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella, esa estaba en adulterio o en fornicación. Tienes un marido ahora y no es el tuyo. No es tu marido que tienes ahora. Y ella le dice, habiendo escuchado el mensaje de Cristo, le dice, no es mi marido. Y él ha dicho, bien has dicho, verdad has dicho en decir no tengo marido. Escuchen esto. Y esa mujer, cuando escuchó el mensaje de Jesús, ella le dijo, hay un profeta que ha de venir, que es el Mesías. Jesús le dijo, yo Mesías. Dice que cuando Jesús le dijo eso, esa mujer quedó impactada del mensaje de Jesús. En ese momento, ¿ustedes creen que ella tenía ganas de escuchar a un profeta que le dijera que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no es el de ella? Eso es un mensaje para cerrar el oído y no escucharlo. Por eso digo, el que escucha el mensaje. A veces hay cosas que no queremos escuchar, pero son las que nos conviene escuchar. Porque son las que nos van a cambiar y transformar el alma, transformar la vida. ¿Estamos acá? ¿Sí? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Arrepentido, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando, miren otra manera en la como el Señor Jesucristo predicó el mensaje. Por eso es que la predicación o la enseñanza se llama cuando escuchamos la voz de Jesús. Hemos visto donde Jesús ha predicado de diferentes maneras. Ahora estamos viendo otra manera de Jesús predicar. Un joven rico de posesión financiera se le acerca a Jesús, judío, se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida? Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos conoces, ve, honra a Dios, honra a tus padres, haz todos los mandamientos. Y el joven se jacta de decir, desde mi juventud los hago todos. Esos son el tipo de personas que dicen, yo soy bueno, yo no hago nada. Yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho nada a nadie. Yo soy buena persona. Y Jesús le dice, entonces el joven rico le dice, ¿qué me falta? Si ya los he guardado todos de mi juventud, ¿qué me falta para entrar en la vida? Y Jesús le dice, para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Había uno de los mandamientos que decía, no codiciarás. Escucha esto, no codiciarás. El joven rico se jactó de decir que él guardaba todos los mandamientos. Y el Señor, con una sabiduría impetuosa, le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, y tendrás tesoros en los cielos. Dice que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es eso? Su corazón estaba en las riquezas. Y estaba deshonrando uno de los mandamientos, que era, no codiciarás el dinero. Esto es mensaje, esto es evangelio de Jesucristo, esto es buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que no tenemos mal. A veces pensamos que no tenemos pecado. A veces pensamos que no hemos ofendido, que no sé si estamos acá. Y necesitamos la palabra para que nos enseñe el mensaje de Cristo, para que nos enseñe que no somos perfectos. No sé si van entendiendo. Amén. La sabiduría de Cristo, el mensaje de Cristo siempre nos va a llevar a nosotros por el camino derecho.
por el camino de la santidad, por el camino de la liberación, por el camino de la sanidad. No sé si van entendiendo. Ese es el Señor, ese es el Jesús que yo conozco. No sé si van entendiendo. Le mostró al joven rico de que de su juventud no había guardado ninguno de todos los mandamientos. Le faltaba uno. Había guardado 9. Le faltaba uno. ¿Cuál era? No codiciarás el dinero. Cuando Jesús le tocó el dinerito, el bolsillito, cuando le tocó el bolsillito, dijo joven rico, uy, ese no me lo toque, Señor. Sigue leyendo. Mira lo que dijo Jesús. Sigue leyendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice, difícilmente que un rico entre en el reino de los cielos. Quiero explicarte algo un momento para que entiendas. Jesús no tiene ningún problema con las personas que tengan dinero. Jesús no tiene ningún problema con que una persona sea millonaria. Jesús no tiene problema con que una persona tenga un negocio. Si ese es el propósito y es la voluntad de Dios que lo tenga, bendito el Señor. El problema está cuando esas cosas nos tienen a nosotros. Cuando el dinero te tiene a ti, cuando el negocio te tiene a ti, cuando otras cosas te tienen a ti más que Dios te tenga a ti, en primer lugar, o tú en primer lugar a Dios. Porque ahí el Señor Jesucristo le mostró al joven rico de que Dios no era su primer lugar. Por mucho que se jactó de decirlo, por mucho que aparentaba enfrente de todo que guardaba los mandamientos porque era perfecto. El joven rico había nacido en un hogar de fe. Desde su juventud, dice, desde su nacimiento, dice, nació, guardaba los mandamientos de Dios. No sé si van entendiendo cuál es el mensaje de Cristo. ¿Sí? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que un camello pase por el hueco de una aguja. En aquel entonces, en las edificaciones, en los templos, en las entradas de las ciudades, dentro de las edificaciones, habían entre columna y columna, habían unas edificaciones que se subían desde el piso y llegaban arriba y se cerraban así. Parecía el agujero de una aguja, la parte de arriba, parecía el agujero de una aguja. Entonces, por ahí no podía pasar un camello. Un camello adulto no podía pasar por ahí, no entraba. Y a eso fue lo que se recibió Jesús, porque a veces, si no lo explica la gente, lo exagera demasiado. Dice, oye, piensa que es una aguja así. No. A lo que se refirió Jesús fue exactamente a eso. Es decir, que ni de lado una persona cabe por esa rajadura. Es una columna acá, y yo estoy de lado, no puedo pasar. Amén. Dice, es muy difícil que un camello, dice, pase por ahí. Es más fácil que un camello pase por ahí que una persona rica entre en el cielo de los reinos, en el reino de los cielos. ¿Sí? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, los discípulos de Jesús, muchachos, los mismos discípulos de Jesús se asombraron del evangelio de Cristo en ese momento. Amén. Y dijeron: ¿quién puede ser salvo? No hay manera. A veces nosotros nos ponemos a querer razonar el mensaje de Jesús y no podemos razonarlo. En ese momento los discípulos razonaron el mensaje de Jesús y mira lo que respondió Jesús. Escucha, ¿qué dice? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres muchas cosas son imposibles. Hay muchas partes de las cosas del evangelio que nos cuesta creer, que solamente demandan fe en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Fe en sus promesas. Fe en lo que necesitas. Jesucristo dijo: ¿qué necesitas de mí? Ven a buscarlo, yo te lo doy. Pero tienes que tener fe. Escuchen, siguen escuchando el mensaje de Jesús, porque para eso yo he venido acá, para predicar el mensaje de Jesús, no mi mensaje, el mensaje de Cristo. ¿Sí? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Escucha esto. Pedro, su discípulo, casi que se jacta igual que el joven rico. Le dice: nosotros lo hemos dejado todo. Pero Jesús conoció las intenciones con las que Pedro lo dijo. Porque uno de los discípulos más sinceros que tuvo Jesús fue Pedro.
Escuchen esto. Jesús conoció con las intenciones que Pedro le preguntó esto. Y miren lo que respondió Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Muchos primeros y postreros primeros. Ahora aquí te voy a enseñar otra manera en la que Jesucristo predicaba el Evangelio. Que a la mente humana nos cuesta creer. Por eso te dije que hay veces que vamos a leer cosas en el Evangelio que si lo razonas a tu mentalidad humana, no lo vas a entender. Solamente demanda fe en que tú creas que ese es nuestro Dios, en que ese es nuestro Salvador. Él dijo: todo el que haya dejado tierras, primos, hermanos, primos, abuelos, tíos, esto, aquello, lo demás, lo otro, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado, además va a heredar la vida eterna. Entonces Jesús dijo: los postreros serán primeros, muchos postreros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Qué significa esto? Escuchen esto. Vamos a seguir leyendo en el próximo capítulo, en el versículo 1. Y antes de leer, quiero que reciban esta exhortación. Para que la palabra de Cristo produzca en nosotros vida, aún las cosas que no nos gusta escuchar, necesitamos recibirlas. Si no, no producen vida. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Vayan notando esto, escuchen bien esto, porque esto es palabra de Jesucristo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió en la mañana a buscar empleados para que trabajaran en su finca. ¿Sí? Y habiendo convenido con los obreros. Habiendo convenido significa de que si yo te salgo a buscar a ti para que trabajes en mi viña, yo convengo contigo. Un convenio, es un pacto. Yo te digo: me vas a trabajar por $120. Ese es el convenio que tenemos. No estoy supuesto a darte ni menos ni más. ¿Sí o no? Eso fue lo que quedamos, $120, ¿verdad? ¿Sí? En un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahora, escuche esto. Este padre de familia salió a las 3 de la tarde del día. Ya había pasado casi todo el día, había pasado la mañana, había pasado parte de la tarde hasta las 3. Salió a buscar más empleados porque vio que necesitaba más empleados. Salió a buscar más. ¿Sigue? Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Dice: vayan ustedes también a trabajar a mi viña y yo les voy a dar lo que es justo. ¿Sí? Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Recibiréis lo que sea justo. Escuchen esto. En diferentes horarios del día, escucha esto, el Señor hizo algo. Y quiero hacerlo acá un momentico. Presta atención a esto. Yo soy dueño de una finca, ¿verdad? Yo soy dueño de una finca. Y yo necesito 3 empleados, ¿verdad? Pero yo pienso que con uno me es necesario. Y le digo: ven a trabajar a mi finca desde por la mañana. Y yo te voy a pagar un salario. Te voy a pagar $100 el día. Y como a las 3 de la tarde vengo y digo: ven tú a trabajar también a mi viña. Pero no te digo que te voy a pagar tanto. No. No te digo que no quedamos en un convenio para pagarte. Y a Roberto igual le digo lo mismo porque necesito otro empleado. Ven a trabajar a mi viña. Sigue leyendo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Para un momentico. Terminaron de trabajar. Todos trabajaron a una hora diferente. Y yo digo: págale a cada uno lo que es necesario que se les pague. ¿Sí? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Comenzando desde los postreros. ¿Quiénes fueron los postreros? Este fue el último y él fue el primero. ¿Sí? Escuchen esto. Y al venir,
Los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Para un momentico. Este que fue el último que llegó, quizás trabajó 1 hora. Nada más. Ustedes estuvieron el día entero trabajando. O tú estuviste el día entero y tú estuviste la mitad del día, pero él estuvo 1 hora trabajando. Y él recibió lo mismo que vas a recibir tú y lo mismo que vas a recibir tú. Y el primero, pensando de que el hombre de la viña había hecho con este que le iba a dar un denario, que fue el acuerdo que había hecho contigo, dice que aquel dijo, ¿nos van a pagar más? ¡Uy, qué bueno, gloria a Dios! ¿Sí? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Escucha esto, al recibirlo dice murmuraban, todos recibieron lo mismo. ¿Sí? Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales, llegues de primero, llegues de último. Escuchen esto, por eso muchas personas están en la iglesia, están en la iglesia, llega alguien de último y ese último se pone a predicar y dice, oye, si yo de último llevo aquí 2 años. Por eso el Señor dice, los postreros serán primeros y los primeros serán últimos. Dice el Señor, no tengo derecho a hacer con lo que es mío lo que me da la gana o lo que yo quiero hacer con lo mío. ¿Sí? Que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Para un momentico, eso, ¿tú sabes qué significa eso? Palabra. Eso significa compromiso. El Señor había convenido con él lo que habían convenido. Te dije $120, son $120. Eso es lo que te tocaba. Tú trabajaste por eso. ¿Por qué tienes envidia de lo mío? ¿Por qué tienes envidia de los demás? ¿Por qué tenemos envidia cuando vemos que quizás Dios bendice a otras personas? Eso es parte del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es eso? No es un buen corazón. Lo que hizo él, que fue el primero, no es un buen corazón. El Señor dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Cuál fuera su actitud en el Evangelio? Señor, tú eres bueno para con ellos. Y gozarte por la bendición de él, que recibió lo mismo que recibiste tú por trabajar 1 sola hora. ¿Cuántos dicen amén? Eso es evangelio. A veces cuando nos leemos estas cosas nos quedamos sin entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque queremos razonar cómo el Señor a veces trabaja y hace las cosas. Eso es otra manera de cómo Jesucristo predicó el evangelio. Eso es evangelio. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a entender estas cosas? Nos ayuda a ser libres. Nos ayuda a entender. Nos sana si estamos enfermos interiormente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace la palabra de Cristo. No es otra cosa. Eso es lo que hace la palabra de Cristo. ¿Sigue leyendo? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿A qué se refirió Jesús en ese momento? Porque hoy muchos, tú los escuchas en la iglesia, muchos son llamados y pocos elegidos, pero no te lo saben explicar. Hay que explicarlo conforme al Evangelio de Cristo. ¿Por qué Jesús dijo, muchos son llamados y pocos elegidos? Porque él que fueron llamados al principio del día y a la mitad del día, fueron llamados. Pero él que fue casi al final, fue escogido. Eso es lo que significa, muchos serán llamados y pocos serán escogidos. Pero no sé si entendieron. Amén. Qué lindo. Me gusta que entiendan. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Y ya estamos terminando. Vamos a leer acerca de lo que dijo Jesús. Vamos a leer lo que dijo Jesús. Y dijo, Betty. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escucha esto. Jesús dijo, el que viene a mí,
dice que venga y beba del agua que hay en mí. Escucha esto, del agua que hay en mí. Jesús siempre, cuando decía algo, lo decía haciendo referencia a las Escrituras. Jesús siempre, cuando decía algo cumpliendo una profecía. Jesús, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, y me ha ungido. Jesús estaba cumpliendo una profecía. Jesús, cuando se paró en el último y gran día de la fiesta, dijo, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Escucha esto, y yo le voy a dar agua viva. ¿Y qué más dice? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo sobre el Espíritu que recibirían los que habían de creer en él. Pero notan lo siguiente, que él dijo lo siguiente, él dijo, el que cree en mí, como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. Escucha esto, yo, mi persona, no puedo hablar de ninguno de ustedes porque yo no conozco su interior, es solamente Dios el que conoce su interior. Hablo de mi persona. Yo no quiero, no deseo, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna. Escucha esto, yo no quiero que ese río dentro de mí, porque lo he experimentado, que ese río dentro de mí deje de fluir. Porque no quiero dejar de creer en Jesús como está escrito. Escuchen esto, el que cree en mí como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Vamos a leerlo y vamos a entenderlo, porque este es el Evangelio de Cristo. Ezequiel, capítulo 47, cuando Jesús dijo, desde su interior correrán ríos de agua viva el que cree en mí. Jesús cumplió una profecía. Jesús hizo referencia a una profecía que está escrita en el Antiguo Testamento haciendo referencia a Jesús. Ezequiel 47, del versículo 1 al 9. Y vamos a leerlo despacio porque quiero que todos presten atención a esto. Del versículo 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿Qué dice? ¿Hasta dónde descendían las aguas? Hasta el sur del altar. Eso es una profecía, esto es una visión que está viendo el profeta acerca de aguas. Escuchen esto, acerca de aguas, ¿sí? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Escucha esto. En este momento, escucha esto, está el profeta, escucha esto, entrando en una visión en un río de aguas. Escucha esto, en un río de aguas. Y dice que aquel varón, escucha esto, hablando de Jesús, dice, aquel varón, dice, lo llevó, lo agarró de la mano y lo llevó y lo metió en el río hasta el tobillo, hasta aquí. Sigue leyendo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dice, ahora después de esto, midió 1000 codos más y me hizo entrar más profundo en el río, hasta las rodillas. ¿Sí? Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Escucha esto. Midió 1000 codos más y entonces ya yo no estaba en el agua hasta las rodillas, estaba en el agua hasta los lomos, hasta aquí. ¿Sí? Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Escuchen esto. Dice, y midió otros 1000 más. Y llegó un momento en que ya yo no podía brincar el río, porque el río era tan profundo, era tan hondo. Un río profundo, un río hondo, es un río caudaloso. Escucha esto, cuando tú puedes entrar en un río hasta por los tobillos,
es porque está tranquilito, es porque está quietecito. Cuando puedes entrar todavía hasta las rodillas, es porque está tranquilito, está quietecito. Pero cuando entras hasta los lomos, es porque ya usted está entrando profundo en el Señor. Amén. Y eso es lo que significa la Escritura. El que cree en mí, como está escrito, desde su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Eso es lo que significa un río de agua viva, un río profundo. Cuando tú lo ves, va, pero a una velocidad tremenda. Tú no puedes pasar por ahí, sino a nado. Brincas, nada. Sigue leyendo para que entendamos algo más. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Escucha esto. Ahora me sacó hasta donde me había penetrado, hasta los lomos, y me hizo volver por la ribera del río. Y mira lo que ve el profeta. Escucha esto, mira lo que ve el profeta. Por eso es que Jesús dice: el que cree en mí, como está escrito, desde su interior corre ríos de agua viva. Escucha esto, una persona que cree en Jesús, como está escrito, sin más ni menos, sin quitarle, sin ponerle, como está ahí en la Biblia, desde su interior corre ríos de agua viva. Desde su interior es sanado, es libertado, es quebrantado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es que te corran ríos de agua viva desde tu interior. ¿Sigue? Mira lo que dice. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Dice, y volviendo yo, vi que a la ribera del río, a un lado y al otro, había muchos árboles. ¿El río quién es? El río es Jesús. ¿Quiénes son los árboles? Nosotros. Cuando nosotros no estamos escuchando bien a Jesús, nuestro árbol o nosotros como árboles no puede dar los frutos que el Señor necesita. Escuchen. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Escucha esto. Y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Sigue? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Toda alma que nadare. Escucha esto. ¿Por qué dice ahora nadare? Escuchen bien, ¿por qué dice ahora nadare? Porque llegó un momento, escucha esto, llegó un momento en que el Señor te permitió llegar hasta el tobillo. Llegó un momento en que te permitió estar hasta la rodilla. Llegó un momento en que te permitió estar a los lomos, pero llega un momento que el Señor quiere que nades. ¿Sí? Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Lo que quería que vieran, escucha esto, lo que quería que vieran es cuando el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Estas son a las aguas vivas a las que el Señor se está refiriendo. Escucha esto, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y prestamos atención al mensaje correcto, nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. Hay veces que el mensaje no nos gusta, dice: está muy duro el mensaje, está muy fuerte, eso no es para mí. Lo quieres analizar, pero lo que no puedes hacer es analizarlo. Necesitas creerlo, como se lo predicó muchas veces el Señor Jesucristo. Los fariseos se ofendían con Jesús porque no querían escuchar lo que Jesús les dijo. Jesús le dijo: a ninguna viuda fue enviada Elías, solamente a la de Sarepta. Elías no fue enviado a ningún profeta en Jerusalén, solamente a Naamán. Y se ofendieron con Jesús porque les dijo eso. No quieren escuchar el mensaje de Jesús. Quieren escuchar lo que solamente quieren escuchar. Amén. Y Jesús dice: el que cree en mí, como está escrito. Te leímos esta profecía para que entendieras específicamente a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior corre ríos de agua viva. Estas son las aguas vivas a las que se refiere el profeta. Aguas de sanidad, aguas que hacen milagros, aguas que levantan, aguas que limpian a los leprosos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando estamos en Cristo somos libertados. Por eso fue que Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas, libertar a los cautivos y a los oprimidos y a los corazones, y esto y aquello y lo demás y lo otro y lo otro. No sé si entienden cuál es el mensaje, hermanos míos. Cuando escuchamos la voz de Cristo, es verdad que la oración tiene poder, la oración sana, pero cuando es la voluntad de Dios. Escuchen esto. Pero no existe un poder más grande
que el poder de la palabra. Cuando escuchamos bien la palabra de Dios. Cuando escuchamos bien a Cristo. Voy a cerrar con otro evangelio de Cristo, pero sencillo. Otro evangelio de Cristo bien sencillo. Pero es otro evangelio. Donde quizás el que lo escuchó no quería escuchar ese evangelio, pero Jesús se lo predicó. Y le dijo: tú eres un maestro de Israel. Y no. Y yo vine a tu casa. Y según la costumbre y la ley, me tienes que lavar los pies. Me tienes que lavar las manos. Me tienes que dar un beso en cada cachete. Me tienes que dar aceite para enjuagar mi cabeza. Y no hiciste estas cosas. Y esta mujer que ha venido, ha derramado su mejor perfume. Ha derramado sus lágrimas en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él, por ella. Dice: ha venido aquí y ha llorado en mis pies. Me los ha lavado, me lo ha ungido, me lo ha secado. Y ni siquiera tú tuviste la gentileza de hacer tal cosa. Eso es evangelio de Cristo. Esa es la palabra de Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo 36, ¿no? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Escucha esto. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que fuera a su casa a comer. Señor, vamos a mi casa. Maestro, vamos a mi casa para que comas en mi casa. Qué lindo. Dale. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora. Escucha esto. Estamos hablando en Galilea. Una mujer de la ciudad que todos la tenían por sobrenombre pecadora. ¿Sí? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella se enteró que Jesús estaba allí y fue y llevó un perfume bien caro en aquella época, bien caro, ¿sí? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hablando de Jesús, aquel fariseo, maestro de Israel, osó decir en su interior: si este fuera profeta, conocería quién es esta mujer. Y mira lo que le responde nuestro Señor, que muchas veces no queremos escuchar el mensaje de Jesús, pero si él hubiese recibido el mensaje de Jesús en este momento, hubiera recibido sanidad y salvación, ¿sí? Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Es hipócrita. ¿Di, maestro? Sí. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Para un momentico. Esto es otra manera de cómo Jesucristo predicara el evangelio a los hombres. De cómo predicó el evangelio Jesucristo a los hombres. Y de cómo nosotros hoy deberíamos predicar también el evangelio. Escuchen esto. Jesucristo nunca se basó en emociones para predicar un evangelio. Jesucristo se basó en una realidad espiritual para predicar el evangelio. Aquel hombre hizo un comentario en su corazón y dijo: si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Y Jesús le mira y le dice: una sola cosa te voy a decir. Hubo un hombre que tenía 2 deudores y los 2 debían diferentes dinero, uno más que el otro, y a los 2 lo perdonó. ¿Quién ama más? ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús al fariseo? Le dijo: a ti también te tengo que perdonar, pero quizás menos que a ella. Y le dijo: ¿cuál de ustedes 2 me amará más? ¿O tú o ella? Eso fue lo que le quiso decir Jesús a él. Y él le dijo: claro, el que más se le perdonó. Y le dijo: tú mismo te juzgaste. Escuchen bien, le dijo: tú mismo te juzgaste. Esa es la intención de Jesús de predicar el evangelio. ¿Sí?
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Para un momentico, escucha. Estaba mandado por Dios a su pueblo que cuando eran invitados a sus casas tenían que lavarle los pies. Y ni siquiera el fariseo cumplía con el mandamiento. Y supuestamente tenía que ser perdonado menos que esta mujer. Escuchen esto, ni siquiera me diste para lavarme los pies, ¿sí? Y los ha enjugado con sus cabellos. Y la mujer vino a llorar sobre mis pies y me los ha lavado, me los ha enjuagado con sus lágrimas, ¿sí? No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Era una tradición judía, que cada vez que entraba un judío en la casa, era un beso aquí y un beso aquí. Y ni siquiera me diste un beso y me estás llamando maestro, me estás llamando rabino. Por eso fue que en Lucas 6:46, si vamos a ver, dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? ¿Sí? No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era una tradición judía. Cuando un judío era invitado a la casa de otro judío, a ungirlo con aceite en su cabeza. Y dice: ni siquiera hiciste eso, no cumpliste con estos 3 principios del mandamiento de Dios. Y esta mujer ha derramado su mejor perfume para ungirme mis pies, ¿sí? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mas aquel a que se le perdona poco, poco ama, ¿sí? Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Otras tradiciones, o otras traducciones, mejor dicho, dicen que los que estaban con él a la mesa se ofendieron diciendo: ¿quién es este que también perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿sí? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Y después dijo: donde quiera que se predique este evangelio, de ella se recordará por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Los postreros serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Cuántos dicen amén? Si no quieres ser, escucha esto, si no quieres ser el último, trata de ser el primero con el Señor. Y si no quieres ser el primero, trata de ser el último. Pero acerquémonos al Señor, escucha esto, acerquémonos al Señor creyendo en su palabra, creyendo en su evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el único que tiene poder para libertarnos. Por eso fue que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando Él le predicaba el evangelio a la gente, le predicaba conforme a la verdad. Terminando con esta última parte del evangelio, una manera en la que Jesús predicó el evangelio, le dijo al fariseo: una sola cosa te voy a decir. ¿A quién se le perdonó más? No, a ella. Y Él le dijo: tú mismo te acabas de juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el evangelio de Cristo. Si usted necesita sanación, Cristo te puede sanar. Si usted necesita liberación, Cristo te puede libertar. La palabra de Cristo te puede libertar. Pero tienes que tener hambre y sed de la palabra. El Señor Jesucristo dijo: el que tiene hambre y sed de la palabra, el que tiene sed de la palabra, desde su interior corre ríos de agua viva. Usted necesita esperanza, Cristo te da esperanza. Usted necesita fe, Cristo te da más fe. Por eso fue que los apóstoles le dijeron: incrementa nuestra fe. Y el Señor le dijo: pues declara la palabra. Habla la palabra. Estudia la palabra. Escudriña la palabra. Amén. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan la palabra pensando que en ella tenéis la vida. Pero la palabra es la que da testimonio de mí. Y Jesús practicó el principio. ¿Cuántos dicen amén? Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo vine a traer un mensaje de Jesucristo, no vine a traer mi mensaje. Vine a traer hoy específicamente un mensaje de Jesús.